Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto conversatorio organizado por el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Este es el cuarto conversatorio de un ciclo inicial de conversaciones virtuales que hemos sostenido durante ya 4 martes consecutivos. Esperamos hacer un segundo ciclo en el mes de agosto para profesoras y profesores, para que nos volvamos a reencontrar. Y ojalá un tercer momento, ¿no es cierto?, semipresencial, con algunos talleres que pensamos organizar ya a fines de este año, inicio del próximo, si es que, obviamente, ¿no es cierto?, la pandemia o la situación de salubridad así lo permite. Me refiero a la parte presencial. Bueno, dicho esto, este cuarto conversatorio, ¿no es cierto?, cuenta con la participación de la profesora Tamara Contreras, ¿no es cierto?, y el profesor Alberto Moreno. Antes de presentarlos a ellos o dejarlos a ellos con la palabra, ¿no es cierto?, quisiera manifestar de parte de quienes hemos sido parte de estos conversatorios nuestro agradecimiento a Valentina, que está por ahí, que ha sido quien ha sido la que ha organizado, la que ha estado ahí en toda la parte logística, junto a David, ¿no es cierto?, que ha sido nuestro apoyo técnico también en estas sesiones. A Carla, quien ha estado a cargo de todo lo que es la promoción, la difusión de estos eventos, la periodista del programa, y en especial a Andrea Monreal, que ha sido nuestra traductora de señas en todos estos conversatorios, que por ahí ustedes la pueden ver, y si es que requieren de este lenguaje, ¿no es cierto?, la pueden bloquear, ¿no es cierto?, pues hay una opción de bloqueo de pantalla, ¿no es cierto?, en Zoom, para que la puedan ver a ella, ¿no es cierto?, mientras los expositores están dando sus intervenciones. ¿Ya? Gracias, Andrea, por acompañarnos. Bueno, el tema que nos convoca hoy, ¿no es cierto?, es desafíos para la didáctica, ser o no ser presencial o virtual, que tiene que ver con cómo, ¿no es cierto?, en estos últimos meses, ¿no es cierto?, hemos tenido que trasladar nuestras acciones educativas, nuestras acciones pedagógicas a un entorno para el cual la mayoría, por no decir casi todos, no estábamos preparados, ¿no es cierto? O sea, hay un contexto totalmente distinto. Hacer o trasladar una docencia que se venía haciendo de modo tradicional en la presencialidad, en espacios físicos, en aulas, ¿no es cierto?, concretas, a espacios virtuales, ha significado un desafío para todas y para todos. No solamente para las profesoras y los profesores, sino que también para los estudiantes, las estudiantes y las familias, quienes también se han visto afectadas ante esta nueva realidad. Eso ha generado, obviamente, tanto problemas como oportunidades, ¿no? Y quizá una de las oportunidades, que si se quiere, ¿no es cierto?, que este cambio, que estas exigencias nos ha generado, es la oportunidad de reflexionar en torno a la docencia, ¿no?, en torno a las prácticas pedagógicas. A las mismas prácticas incluso presenciales, es decir, si lo que estábamos haciendo efectivamente estaba bien o podemos quizás a lo mejor a partir de este contexto pensar un nuevo modelo educativo, nuevas didácticas, ¿no es cierto?, que pudieran, ¿no es cierto?, ir reemplazando los antiguos modelos tradicionales. En ese sentido, la didáctica, ¿no es cierto?, como concepto, como idea, ¿no es cierto?, es uno de los elementos que ha estado, ¿no es cierto?, en la palestra educativa en torno a cómo se ha ido transformando, ¿no es cierto?, o incluso cómo se debería transformar luego cuando volvamos, si es que ya no es este año, ¿no es cierto?, el próximo, a las clases con cierta regularidad, ¿no es cierto?, de presencialidad. Hay algunas cosas, ¿no es cierto?, ahí que quizás con nuestros expositores vamos a poder discutir. Alberto y Tamara, ¿no es cierto?, nos acompañan desde Santiago y desde Valparaíso, ¿no
es cierto?, Alberto de la Universidad de Valparaíso y Tamara desde Santiago, directora de un liceo en Renca, ¿no es cierto?, para que nos expongan en aproximadamente 15 minutos cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, y luego de las exposiciones, primero de Tamara y luego de Alberto, vamos a proceder a generar un diálogo, como ha sido la costumbre de estos conversatorios, entre los asistentes. Yo voy a estar leyendo el chat, así que si alguien no quiere hacer una pregunta o una intervención oral, la puede hacer por el chat, la vamos compartiendo ahí entre todas y todos. Y la idea es precisamente concentrarnos más bien en el diálogo y en la conversación que se pueda dar después de las exposiciones. Tamara, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra, como te digo, ojalá 15 minutos para que podamos generar el diálogo después de ambas intervenciones. Adelante. Hola, hola a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Tamara Contreras, soy profesora de Historia y soy directora de una escuela en la comuna de Renca, en Santiago, la Escuela Domingo Santa María. Les voy a compartir una presentación como para ser un poco más ordenado en lo que voy a exponer. Que se vea. Bueno, la intención un poco es compartir la experiencia pedagógica y curricular que hemos ido haciendo en la Escuela Domingo Santa María, contarles un poquito respecto de esta escuela, porque nos parece que para hablar de lo que estamos haciendo hoy día en este contexto de pandemia, necesitamos saber un poco lo que veníamos haciendo, ¿no? Porque lo que hoy se está compartiendo con nuestros profesores, nuestros estudiantes, tiene que ver con el recorrido que ya habíamos iniciado hace algunos años atrás. Y nos parece importante poder conocer y trabajar este contexto pedagógico y educativo a propósito de la pregunta sobre el abordaje didáctico, porque especialmente en este contexto se revela que es necesario mirar a la escuela en su conjunto y al proyecto educativo también en su conjunto para poder abordar lo pedagógico más allá de la didáctica específica de una asignatura puntual. Esto dado que estamos en un contexto de distanciamiento total y hemos tenido que pasar a una manera de trabajo totalmente diferente, ¿no? Bueno, nuestra escuela es una escuela de administración municipal, es una escuela pública que depende de la municipalidad de Renca, de la corporación municipal. Somos una escuela que inició un nuevo proyecto educativo, esto a la luz de un cambio en la dirección comunal de la alcaldía, con la llegada de nuestro alcalde Claudio Castro, en que se dieron nuevos lineamientos, nuevas orientaciones en general para la comuna, pero particularmente para lo que es la educación pública. Entonces se ha intentado trasladar un foco distinto, iniciar un proyecto con una mirada diferente a la que había en la administración anterior. Y en ese plano compartimos una política comunal que se sostiene sobre principios como la democracia, la educación inclusiva, la formación integral del sujeto. Entonces, estamos tratando de desplegar allí un proyecto con estas características, un proyecto inclusivo que tiene programa de integración escolar. Somos una escuela trans, le llamamos, porque estamos en transición. Durante mucho tiempo ha sido una escuela solo de varones, y hace 2 años que iniciamos esta transición a una escuela mixta, con la incorporación de niñas. Trabajamos en un contexto de mucha pobreza y marginalidad, y con todas las complejidades que eso implica, que a veces son situaciones bien difíciles de abordar. Tenemos muchos estudiantes que vienen de familias que viven no solamente en pobreza, sino que además en contextos delincuenciales, con dinámicas de violencia. Entonces es un escenario difícil que nos toca enfrentar día a día en la escuela. Impartimos educación parvular y enseñanza básica a 600 estudiantes aproximadamente, y tenemos 57 profesores, 23 asistentes, y este índice de vulnerabilidad del 92,3%. Entonces, en la escuela, cuando llegamos, habían muchísimos desafíos a nivel de la convivencia, el vínculo y la reflexión pedagógica. Era como una escuela que se había estancado durante, a mi juicio, como una escuela de los 80, ¿no?
Entonces, donde se daban dinámicas de relación entre profesores, estudiantes, estudiantes, que uno, la verdad, imaginaba que ya no existían, ¿no? O que estaban muy disminuidas, pero allí seguían persistiendo estas dinámicas con mucho autoritarismo, harta tensión. Entonces, iniciamos un proceso de transformación que está en curso, para nada está terminado, sino que estamos en ese camino, con la instalación del enfoque de derecho y de cómo podemos situar en el centro del quehacer de la escuela al estudiante, en una escuela que era muy adultocéntrica, y eso implica que la orientación pedagógica también tiene que tener un giro, ¿no? Teníamos una escuela que estaba muy centrada en el tema de los estándares, en el rendimiento, con mucha frustración además, porque ustedes comprenderán que rendir en estándares en colegios con este tipo de contexto es muy difícil, entonces había mucha dinámica de exclusión, porque había una presión muy grande por tener buenos resultados, no es fácil tener esos buenos resultados en contextos como en el que trabajamos nosotros. Entonces ahí como un recorrido más o menos lo que hemos ido haciendo. En 2018 iniciamos este nuevo proyecto educativo. Fue un periodo de instalación muy difícil, de mucha resistencia, porque las dinámicas que estaban instaladas en la escuela eran muy distintas a las que nosotros queríamos promover, pero se fue instalando de a poco el trabajo colaborativo y esta metodología de proyecto que la utilizamos porque es una metodología activa que pone en el centro al estudiante. Entonces nos facilita mucho esto de focalizarnos ahí y que los estudiantes sean los protagonistas de los procesos de aprendizaje. En 2019 empezamos a trabajar con los sellos de contextualización pedagógica curricular y empezamos a dar algunos pasos que hoy día nos están sirviendo para este contexto de pandemia. A propósito de la definición de sellos de contextualización que organizamos durante el año. Entonces, tomamos todas las unidades de las distintas asignaturas y las reordenamos. Ustedes saben que la propuesta de unidades, la asignatura es una propuesta del Ministerio de Educación, pero uno en la escuela tiene la libertad de partir si quiere por la cuarta unidad o por la tercera. Bueno, nosotros reordenamos todas esas unidades para darle una secuencia que fuese de acuerdo a nuestros sellos y que fuese institucional. Entonces, en un primer comienzo, marzo y abril, por ejemplo, son meses en que nosotros abordamos el sello comunitario, que son 4 sellos los que definimos en la escuela, y todas las unidades de las distintas asignaturas están organizadas de modo que todo aquello que tiene que ver con lo comunitario, en historia, en lenguaje, en matemáticas, en las distintas asignaturas, parte al comienzo del año. Se aborda en enero, en marzo y abril. Después pasamos al sello, el sello artístico deportivo, donde también tratamos de organizar las unidades para que estén ahí aquellas que nos facilitan abordar el tema artístico, por ejemplo, no sé, geometría en matemática, bueno, en fin, hay muchos ejemplos. Después pasamos a el segundo semestre con el sello inclusivo, donde también organizamos estas unidades para que toda la escuela esté conversando desde el aula respecto del sello inclusivo. Está el tema de la interculturalidad en esos meses que son agosto y septiembre, y para finalizar el año trabajamos el sello medioambiental. Entonces, todas las unidades que abordan de algún modo la relación con la tierra, la relación con el medio ambiente, van todas en ese periodo. Y eso nos facilita mucho en términos de contextualizar el currículum. Nosotros hicimos ese trabajo el año pasado, que fue bien interesante, a los profes les gustó harto, y nos instalamos como desafío para este año la reflexión pedagógica y curricular, dado que estuvimos con los profesores y las profesoras observándonos ahí en las salas de clase, y nos dimos cuenta que habían hartas dinámicas que ocurrían en las salas que eran complejas, pero que eran previas a la llegada al aula, tenía que ver con lo que yo estaba diseñando para esa aula. Entonces nos instalamos como desafío, sin saber que venía todo este periodo de pandemia, este año abordar la reflexión pedagógica y curricular contextualizada con un nuevo formato de planificación que incorporara esta mirada de los sellos. Entonces llegamos al 2020 en eso. Nos falta el 2021 en que queremos consolidar el trabajo de la evaluación institucional. Hemos dado algunos avances sobre EPA, pero eso todavía hay que madurarlo bien y ponerlo como una prioridad para la escuela. Y el 2022 ya queremos ir cerrando y consolidando esta primera parte del proyecto educativo, que además coincide con el término de mi concurso como directora de la escuela, y veremos qué pasa más adelante. Entonces, en nuestra propuesta pedagógica y curricular se sostiene en 3 grandes pilares. Uno es el trabajo colaborativo, y acá es la generación de múltiples espacios de reflexión, los que ya conocemos, que están en todas las escuelas, que son los consejos generales semanales,
pero además reuniones semanales de coordinadores de departamento, reuniones semanales de departamento o de subciclo, reuniones semanales de profesores jefes, reuniones semanales de equipos de aula, reuniones de codocencia, etcétera. Además de redes pedagógicas comunales, porque este elemento del trabajo colaborativo es muy instalado también desde a nivel comunal. Y esto implica entonces una cantidad de recursos que se invierten aquí no menores, subvención escolar preferencial puesta a disposición para que los profesores tengan este tiempo no lectivo para poder diseñar todo lo que significa aportar en un proyecto educativo. Nuestro segundo pilar tiene que ver con la formación docente, y aquí desde lo comunal también hemos tenido un aporte muy importante en términos de la gestión de estos espacios. Aquí yo coloco 3 grandes espacios de formación, pero han habido mucho en estos 3 años de trabajo en Renca. Entonces, el enfoque enseñanza para la comprensión, que es algo que estamos trabajando a nivel de escuela, el diseño universal de aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje, también ha habido formación en la metodología de proyecto, en fin, muchos espacios de formación docente. Y la contextualización pedagógica y curricular, que podríamos decir que es uno de los elementos particulares de nuestro proyecto educativo, donde está esto de los sellos de contextualización, en este desafío de cómo hacemos lo pedagógico y lo curricular que pueda tener sentido para los estudiantes, que pueda bajar, y sentido para los profesores también, ¿no? Los proyectos que yo les comentaba, los proyectos de aula, y la reflexión pedagógica curricular que habíamos iniciado para este año y que en este periodo de pandemia hemos podido profundizar mucho más, dado que hemos tenido más tiempo también para hacerlo. Entonces llegamos a este periodo de distanciamiento en marzo, con un primer momento en que nos avisan que se acaban las clases, que estuvimos 1 semana y 3 días con niños en la escuela, alcanzamos a hacer la inauguración del año y nos tuvimos que ir. Y en este primer momento, primero fue complejo para nosotros cómo nos adecuábamos a la virtualidad, ¿no? Tanto a nivel de la gestión de la escuela, de todo esto de cómo ahora hacíamos estas reuniones virtuales, bueno, ahora ya somos expertos en eso, pero en un principio no fue fácil. Y pensábamos que en un primer momento lo más importante era mantener el foco en el vínculo entre profesores y familia. Un vínculo que había sido, y no ha sido fácil en nuestra escuela. Esto que yo les contaba al principio como desafíos de la convivencia también estaban puestos allí, en la vinculación entre los profesores y las familias, en que había una distancia muy grande y que familias que veían a los profesores como enemigos y profesores que también veían a las familias como amenaza. Entonces, ahí había un nudo que hemos ido tratando de desatar con el tiempo, y que en este periodo de distanciamiento hemos tenido muchos avances y estamos muy felices de lo que se ha ido profundizando allí. Entonces, en este primer momento nos dimos cuenta de la baja conectividad que tenían nuestras familias, dadas sus condiciones materiales, y nuestros profesores y profesoras empezaron a palpar este fenómeno social y emocional muy fuerte, ¿no? Este contexto que ellos, con el que venían trabajando hace muchos años, tenemos profesores que llevan 30 años en la escuela, nunca habían tenido esta oportunidad como de ingresar virtualmente a las familias, a los hogares, ¿no? Sabíamos que había pobreza, maltrato, marginalidad y todo eso, pero ingresar a las casas a través de las llamadas de teléfono o a través de los WhatsApp generó un impacto bien fuerte en nuestros profes al principio, que estaban muy dañados emocionalmente porque lo estaban viviendo de una manera en que no lo habían vivido antes. Sabían que estaba esa realidad, pero no las había tocado palparla. Entonces, en ese primer momento tratamos de darle continuidad a la escuela regular en el hogar, que fueron también las orientaciones que recibimos del Mineduc, cuando nos dijeron ustedes tienen que reproducir el horario escolar en la casa y organizar el horario de modo que los niños tengan 2 horas de lenguaje, después 2 horas de matemática, 2 horas de historia, en fin, intentamos hacerlo. Y por otra parte, bombardeamos un poco a las familias con guías de trabajo, las mismas guías que los niños hacían en la escuela, ahora para la casa, ¿no? Un poco esto de la didáctica puesta al servicio de la disciplina, ¿no? Entonces, un trabajo muy individual de cada profesor, profesores libremente, ellos decidían con qué guía continuaban. Ahí les pongo un ejemplo de una guía común y corriente, la misma guía que pasaba, que ellos utilizaban en la escuela, ahora que la hicieran en sus casas. Y a los estudiantes les solicitábamos que nos mandaran entonces el trabajo terminado, como muy en lógica escuela, y cuando terminaran su trabajo, nosotros los íbamos a corregir, íbamos a retroalimentar. Estábamos en eso,
cuando llegaron las vacaciones de invierno que decretaron para Santiago, y se suspendió ahí de manera muy arbitraria también el vínculo y el contacto con nuestras familias. Y entonces vino un segundo momento, esas vacaciones de invierno también nos sirvieron mucho para remirar en nosotros como equipo directivo lo que estábamos haciendo y evaluar este primer momento de trabajo. Y claro, caímos en la cuenta de que estábamos saturando a las familias de guía, porque cada profesor libremente mandaba una guía, 2 guías o 3 guías, lo que estimara necesario. Entonces, saturación de guías a las familias, baja devolución de los estudiantes de esas guías. Nos dimos cuenta que las problemáticas sociales de salud estaban cada día en aumento, que había muchas familias que nos decían, nosotros no vamos a seguir trabajando con las guías porque hoy día nuestra prioridad está puesta en la supervivencia, estamos con situaciones difíciles, por lo tanto lo educativo pasa en segundo lugar, y además nosotros con esta modalidad que habíamos iniciado tampoco generábamos unas condiciones muy distintas como para motivar esa vinculación, ¿no? Y el impacto que tenía todo esto en la conectividad, que cada vez iba siendo más baja. Entonces, hicimos ahí algunas encuestas entre los profesores y, por ejemplo, acá este cuadrito que está aquí nos muestra que casi el 50% de los profes nos dice que han recibido entre 0 y 20% de las guías de vuelta del primer periodo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos que hacer un cambio, un giro, porque esa dinámica no nos estaba sirviendo. Y entonces empezamos a pensar en nuevas orientaciones para este segundo periodo. Y bueno, y decidimos retomar la idea de los proyectos que ya habíamos iniciado en la presencialidad, que son proyectos contextualizados, y, y decidimos que estos tenían que tener un carácter interdisciplinario y que se tenían que planificar en los contextos de las reuniones de departamento y de subciclo. Entonces le propusimos a los profes que ya no mandáramos más guías y que empezáramos a diseñar proyectos que primero disminuyera el volumen de actividades y tareas para la familia y que estuviesen interconectados y que no fuese como un montón de guías de asignaturas que los papás no sabían cómo apoyar y los niños también se extraviaban un poquito en eso. También decidimos que, bueno, la casa y la familia se tenía que constituir como escenarios de aprendizaje, porque eran los lugares donde ellos iban a estar, porque no hay mucho acceso a Internet en nuestra familia, sí al WhatsApp y sí a las redes sociales, pero esto como de indagar en distintas páginas web o en plataformas era algo que no nos resultaba complejo. Y entonces, ante la pregunta de qué es lo que vamos a enseñarle a los niños en este nuevo periodo, y antes de que apareciera esta idea de la priorización curricular que después salió con el Ministerio de Educación, empezamos a reflexionar curricularmente respecto de qué hacíamos. Cuando yo les contaba que habíamos decidido que para este año el foco iba a estar puesto en la planificación, nosotros en enero habíamos trabajado con los profesores y las profesoras respecto de una priorización inicial del currículum, porque habíamos estado con todo el tema del estallido social, sabíamos que habíamos perdido muchas clases y que este año iba a ser un año muy apretado, entonces nos habíamos atrevido a hacer ese ejercicio y le habíamos dicho ya, vamos a priorizar y vamos a identificar como objetivos de aprendizaje como fundamentales y otros que fueran complementarios. Hicimos ese ejercicio en enero, y cuando lo fuimos a revisar en marzo, nos dimos cuenta que el ejercicio había sido muy complejo, que había muchos colegas que no habían podido dejar nada afuera, o que habían dejado un objetivo afuera y habían permanecido 20 objetivos, o que en la lectura nos dábamos cuenta que habían criterios que eran distintos y que habían colegas que habían dejado objetivos fuera que parecían ser súper importantes y otros que no eran tan importantes habían quedado como priorizados. Entonces, en ese minuto nos dimos cuenta que en realidad el camino de la priorización no era algo que nos sirviera para tomar estas decisiones. Y apareció acá una propuesta que nos presentó el dirigente gremial de nuestra escuela sobre la nuclearización que estaba haciendo el Colegio de Profesores y que tenía mucha sintonía con una mirada que ya se había estado tratando de instalar a partir del EPA, de la Evaluación para el Aprendizaje, y que sostiene esto de hablar de objetivos nucleares. Entonces, algo de eso se había estado mirando y la propuesta de nuclearización con estrategias de contextualización muy concretas que proponía el Colegio de Profesores nos pareció
que pudiese ser significativa y empezamos a trabajar en eso. Entonces empezamos a darnos el tiempo de hacer esa revisión y los profesores y profesoras empezaron a hacer ellos una nuclearización a partir de criterios que nosotros íbamos compartiendo y que tenían que ver con cómo podíamos contextualizar más el currículum, cómo le dábamos un foco más vinculado a la comprensión del mundo y cómo podíamos también sintetizar algunas cosas que estaban muy desagregadas y que en realidad se podían abordar de una manera más globalizada. Entonces, dimos nuevas orientaciones, un poco en lo que yo les estaba diciendo, cómo eso se vincula con los sellos, y seguimos trabajando con el enfoque, con el sello comunitario para esta primera unidad. Y entonces decidimos... Tamara, Sí, disculpe, llevas 15 minutos ya. voy cerrando. Esta es la última parte. Gracias. Sí, dale. Entonces, decidimos que íbamos a hacer un tránsito para poder armar esta segunda parte de trabajo, que iba a partir con estas reflexiones pedagógicas curriculares para luego trabajar con los proyectos interdisciplinarios, es generar espacios de retroalimentación a los estudiantes, no sobre el trabajo terminado, sino que a lo largo del proceso que se iba haciendo, para luego hacer una evaluación final. Entonces, bueno, aquí yo les traje algunos ejemplos que después los podemos mirar, de cómo se fue trabajando esta nuclearización, que son trabajos que hicieron nuestros profesores, y cómo eso después se expresaba en proyectos, en los proyectos que ellos tienen que ir completando, con actividades bien concretas. Por ejemplo, acá tenemos epidemias en el pasado, a propósito del contexto de COVID, que es uno de los elementos que se utilizaron para todos los sellos. Entonces, tenemos acá ejemplos de proyectos de párvulo, donde los niños han tenido que crear emocionarios, cronogramas de trabajos bien específicos, donde hay actividades que son interdisciplinarias, que están conectadas, en fin. Y acá evidencias de, bueno, opiniones familiares, de familias muy contentas con este tipo de metodología, y de estudiantes que trabajan con los materiales que tienen en la casa, en el hogar, ¿sí? Solamente para terminar acá, yo creo que como conclusiones preliminares, que nos parece a nosotros que la escuela tiene que desarrollar una mirada más flexible y reflexionar sobre su propia práctica. Por eso les contaba de este recorrido, ¿no? Lo que nos costó, cómo lo miramos y los ajustes que vamos haciendo. Las reflexiones curriculares que hacen los profesores potencian el desarrollo y la profesionalización docente, y hoy día están mucho más preparados para leer el currículum y poder implementar trabajos con mucho más sentido. El aprendizaje con sentido para los estudiantes y retroalimentado durante el proceso es mucho más efectivo, hay muchas más evidencias de aprendizaje, la diversificación de actividades que nos permite el trabajo con proyectos, y que las familias sean consideradas en el proceso, a pesar del contexto difícil, también es algo que nos tiene muy satisfechos. Eso. Gracias, Tamara. Sin duda que harto espacio y puntos para reflexionar desde una experiencia concreta. Sin duda que muchos colegios, muchos establecimientos educacionales han pasado por lo mismo quizás, o algo muy parecido. No cabe duda que uno de los principales desafíos que se han planteado tienen que ver con la colaboración. Eso es fundamental, creemos, ¿no es cierto? También desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es fundamental configurar comunidades. Este es el momento precisamente para reinventarnos comunitariamente en comunidades educativas que piensen las soluciones en conjunto y de manera colaborativa. Como nos comentaban, ¿no es cierto?, pareciera ser que el trabajo individual nos da resultado en este tipo de situaciones, o en cualquiera pudiéramos nosotros incluso radicalizar la postura, ¿no es cierto? El profesorado tradicionalmente ha sido una profesión que se ha pensado o se ha ideado como solitaria, y nosotros pensamos que no lo es, ¿no? El trabajo colaborativo, el trabajo entre pares es fundamental. Generar comunidad en estos momentos pareciera ser que es una solución. Es una respuesta didáctica, ¿no es cierto?, al fenómeno de la virtualización. Le damos, Alberto, tienes 15 minutos para plantear tu exposición. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, Marcelo, que empieza a contar el tiempo después de las palabras iniciales, ¿vale? Yo quería partir, lógicamente, agradeciendo muy profundamente, y no son palabras de
de buenas costumbres, sino que en estos tiempos, y creo que por ahí es la primera reflexión que quiero partir, no nos podemos abstraer de que, querámoslo o no, esta situación de excepcionalidad ha significado de alguna manera enfrentarnos o posibilitarnos el caminar cotidianamente al lado de la muerte, ¿no? Yo comentaba antes de entrar en vivo, en la escuela, la facultad donde trabajo, hay un porcentaje de profesores y profesoras muy alto contagiados con COVID-19. Es una facultad de medicina, así que se pueden imaginar los motivos. Y de alguna manera, espacios como estos, en lo personal, que significan reencontrarme con parte de mi trayectoria, en estos momentos más que nunca se agradecen. Y quiero partir por esa reflexión general porque de alguna manera me lleva a algunas dimensiones de lo que podríamos estar pensando en relación a la didáctica. Hace unos días escuchaba a Karina Ochoa, que curiosamente va a estar ahí el viernes con ustedes, ¿cierto? Y ella planteaba que el COVID-19 nos está revelando muchas cosas, pero una de las cosas que nos está revelando es que el sistema actual no está en crisis, ¿vale? Sino que está en su máximo esplendor, ¿vale? Es decir, lo que está mostrando en estos momentos no son las patologías del sistema, sino son las consecuencias naturales de un sistema que nos ha llevado a estar siempre en la sobrevivencia. Y eso tiene consecuencias muy claras para lo que podría ser la institución escolar en general y la didáctica en particular. ¿Cuál es la sensación que a mí me queda en principio? Que es que de alguna manera, más allá de la propuesta de Tamara, que me parece súper interesante y que agradezco profundamente la claridad con la que has puesto, en términos generales, lo que estamos viviendo es la construcción de un espacio familiar construido ahora desde la lógica de lo escolar, ¿vale? Y yo creo que ese es un primer peligro al que tenemos que estar, al que tenemos que estar atentos, ¿vale? Hace días atrás también le escuchaba a Jaume Martínez Bonafé en una actividad como esta en la Universidad de Antioquia, le escuchaba una respuesta muy contundente a una pregunta que tenía que ver con qué pasaba con la escuela en estos momentos de COVID-19, ¿no? Y una de las cosas que él planteaba es que actualmente lo que estamos viviendo no hay escuela, ¿vale? Esa es la afirmación que él hacía. ¿Y por qué hacía esa afirmación? Él planteaba que la escuela, en definitiva, es relacionalidad, es diálogo, son afectos, son conflictos. En definitiva, es una comunidad compartida. Y eso es lo que no nos cuesta mucho trabajo construir en estos momentos. Creo que la respuesta de Jaume Martínez Bonafé es muy interesante porque coincide con lo que tanto niños y niñas como padres o como profesionales de la educación estamos echando de menos en estos momentos, ¿no? Nosotros, creo yo, no estamos añorando las clases de matemáticas, las clases de lenguaje, las clases de educación física, etc. Lo que estamos verdaderamente añorando es esa posibilidad de encuentro con el otro, ¿no? Y eso nos hace pensar, y Marcelo lo planteaba en algún momento, en la comunidad, pero no como una convicción política, sino como una necesidad ontológica, ¿no? Necesitamos de ese otro que por la situación que estamos viviendo ha desaparecido en estos momentos. Esto que les planteo me lleva a pensar en la didáctica en dos de sus grandes dimensiones. La primera es la didáctica en su sentido político, ¿vale? Y la segunda es la didáctica en su noción de relacionalidad educativa, si es que estas dos dimensiones pudieran ser de alguna manera separadas, ¿no? Y cuando pienso en la didáctica en su sentido político, me lleva a pensar en la necesidad que tenemos en estos momentos de crisis de comenzar a tomarnos en serio la idea de que toda relación educativa finalmente termina siendo una relación política. ¿Por qué planteo esto? Porque desde la autoridad educativa se hace un esfuerzo, se ha venido haciendo un esfuerzo y se va, yo creo, a hacer un esfuerzo aún mayor a partir de esta crisis en seguir entendiendo que la profesión docente es una profesión meramente técnica. Es decir, somos gente que enseñan cosas, ¿vale? Y lógicamente eso tiene graves peligros. Una segunda idea de esta dimensión es entender que todo quehacer didáctico finalmente termina siendo una acción colectiva. Por eso es muy interesante lo que Tamara plantea, ¿no? Desde la entrega de guías por parte de un profesor de manera individual a tener que pensar como colectivo profesional qué hacemos para trabajar, para estar con los niños y las niñas, pero no solo en estos tiempos de crisis, sino ojalá en los tiempos que se vengan.
yo creo que se vienen tiempos duros para el sistema educativo, porque lógicamente la lógica de represión, de control, se van a acentuar mucho más después de esta pandemia. El tercer elemento de esa didáctica en su sentido político, creo que tiene que ver con entender que todo lo que hagamos dentro de la profesión docente debiera tender a reproducir aquello que hace posible la vida, no tanto los aprendizajes técnicos de ciertas disciplinas. Ojalá, ¿por qué no? Y lo dejo para el debate, que este sea el momento de terminar con la disciplinaridad del currículum escolar. ¿Por qué no? Puestos a soñar. Perdón, que Sí, se me muteaste fue tu el... micrófono. Ahora sí. Esos tres elementos que les planteo me llevan a la última característica de esa dimensión política. Ningún cambio va a ser posible, ningún cambio va a ser posible hasta que el colectivo docente no asumamos que conseguir otro proyecto educativo requiere sí o sí de transgredir las normas que ya están instituidas. Es decir, ese jugar a que podemos hacer lo que nos piden, pero a la vez podemos construir otra forma de ser y estar con los niños en las instituciones educativas, yo lo veo poco viable. Y lógicamente aquí se encarna mucho más esa dimensión política de la que les estaba comentando. Esa sería una primera dimensión de la didáctica. La segunda dimensión, que a mi modo de entender podría ser interesante, es la dimensión de la relacionalidad educativa. Y aquí, bueno, hay algunos elementos que también creo que son interesantes de destacar, ¿no? El primer elemento es una invitación a abandonar esa lógica desde la que aún creemos, de hecho estamos convencidos, de que el aprendizaje es algo que nosotros los profesionales de la educación podemos predecir y por lo tanto podemos controlar. Es decir, asumir que el aprendizaje es parte de la incertidumbre propia de la vida. Nadie de nosotros somos capaces de predecir ni en qué momento, ni en qué lugar, ni de qué manera el otro aprende. Porque el aprendizaje, y me hizo mucho sentido una afirmación de Tamara anteriormente, cuando ella plantea que ojalá hagamos que la familia o el contexto familiar se convierta en un contexto de aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay una reflexión muy interesante ahí, porque la familia siempre ha sido un contexto de aprendizaje. El problema es que ha sido un contexto de aprendizaje no legitimado por un conocimiento que es el que opera al interior de las instituciones educativas. Entonces, la dimensión una de las características de esa dimensión de la relacionalidad tiene que ver con ser capaces de entender que esos dos mundos no pueden seguir viviendo en lugares tan distantes como lo han hecho hasta el momento. Porque escolarizar la familia tiene un peligro muy fuerte para el colectivo docente. Y es asumir que lo que hacía el colectivo docente lo puede hacer la familia. Es decir, si el colectivo docente nos vamos a dedicar a enseñar ciertas reglas básicas del cálculo matemático, eso yo se lo puedo enseñar a mi hijo en mi casa. Y si terminando esta pandemia todos los papás nos damos cuenta de que el aprendizaje escolar se puede producir en el contexto familiar, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué los niños y las niñas asisten a la escuela? Entonces, ese es un elemento que para mí es muy relevante. Y a partir de acá, yo planteo una afirmación que probablemente sea errónea, pero que a mí me gusta mucho hacer, es que yo creo que en estos tiempos, donde a pesar de que las pantallas las seguimos utilizando para intentar controlar a los otros, nos damos cuenta de que eso no es posible. Y entonces la pregunta o la idea o la reflexión es, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda en términos educativos para la relación con el otro? A mi modo de entender, y repito que puedo estar totalmente equivocado, yo creo que lo único que nos queda es la pregunta. Es la pregunta desde la cual somos capaces de maravillar y encantar a los niños y las niñas con el aprendizaje y la pregunta con la cual también nosotros nos encantamos para poder seguir construyendo conocimiento. Lógicamente es una pregunta abierta que permite a cada niño y a cada niña construir su propio camino y caminar junto a otros y junto a otras. Recordaba antes de esta actividad, estaba en otra actividad con estas mismas características, y recordaba
por algunos motivos recordé a Violeta Parra. Y la recordé porque en algún momento a Violeta Parra se le hizo la pregunta, o se le pidió que eligiera cuál de todas las expresiones a las que ella se dedicaba era la que se sentía más cómoda. Entonces se le planteaba si ella se quedaría con su ser poeta, con su ser compositora, con la tapicería, con la pintura, etc. Y la respuesta de Violeta es bien interesante. Ella plantea ella decía, si tuviera que elegir un solo medio de expresión, yo elegiría quedarme con la gente. Entonces, la pregunta y la mirada a través, aunque sea de este medio, es la posibilidad que tenemos de estar junto a otros y junto a otras. No, y yo sé que eso puede ser difícil desde el punto de vista de todas las restricciones ministeriales y todas las obligaciones que nos hacen, no para el aprendizaje de ciertos contenidos particulares, sino para caminar junto a esos otros en las preguntas que esos mismos otros se puedan hacer. Yo creo que lo que nos queda, en definitiva, es una pregunta a partir de la cual ayudemos o seamos capaces de establecer criterios desde los que construir aprendizaje. Pero para eso tenemos que estar muy atentos para escuchar qué es lo que esos otros que están al otro lado de la pantalla, si es que hay pantalla, o que están al otro lado, nos están queriendo decir en estos momentos. Yo termino, creo que voy muy bien de tiempo, yo termino con una conversación entre un niño cualquiera de 5 años y su padre en un supermercado, ¿vale? Porque creo que esta conversación es un relato que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del pensamiento infantil, no sobre la complicación de las tareas escolares, sino sobre la riqueza de las preguntas y las respuestas que los niños y niñas van construyendo en su cotidianidad. El relato dice algo así. Dice el niño, ¿no? Pregunta, papá, ¿por qué en lugar de que en el supermercado se compren cosas no se hace trueque? Esa es la pregunta inicial. Esa es una pregunta que en términos escolares tiene una respuesta muy simple. Pero esa respuesta muy simple en términos escolares paraliza la posibilidad de que el niño y la niña pueda seguir construyendo conocimiento. Pueda seguir construyendo certezas que pueden ser erróneas, pero son certezas momentáneas, que permiten al niño y a la niña seguir caminando. El papá le responde con otra pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque la posibilidad de dialogar siempre está relacionada con la posibilidad de que ese diálogo esté dado por la posibilidad de seguir construyendo preguntas. La certeza absoluta en una respuesta particular hace que el diálogo definitivamente se vaya desmoronando. El papá le pregunta, ¿por qué preguntas eso? Y el niño afirma, porque si fuera así, yo podría tener todos los juguetes que quiero y no necesitaría dinero. ¿Vale? Dice el padre, ¿y tú por qué crees que eso pasa? Y el niño le plantea, porque quizás la gente quiere tener más y más dinero. Termina el padre diciéndole, con otra pregunta, ¿y quién podría haber tomado esa decisión? Y el niño concluye diciendo, el rey, porque él quiere tener más y más y más. En términos escolares, este es un discurso relativamente muy superficial, pero si lo tomamos en su análisis más profundo, uno puede percibir que en solo ese relato uno podría trabajar las matemáticas, la historia, el lenguaje e incluso la acumulación del capital, como nos diría algún gran pensador por ahí. Eso, muchísimas gracias y ojalá ahora podamos conversar. Gracias, Alberto. Sí, hay interesantes reflexiones. Sin lugar a dudas que no solamente este contexto, sino que yo creo que la pedagogía, o para cualquier tiempo, la pedagogía de la pregunta ha sido señera en marcarnos cierto derrotero de cómo deberíamos construir, ¿no es cierto?, propuestas de relacionalidad didáctica. No solamente en torno a buscar respuestas, ¿no?, a las preguntas, sino que también hacer preguntas, hacer nuevas preguntas, digamos, ¿no? No solamente respuestas nuevas o innovadoras, sino que preguntas nuevas, preguntas innovadoras, preguntas que quizás todavía no nos hemos hecho. Y quizás ahí, ¿no es cierto?, está la reflexión hacia las comunidades educativas que nos permitan, como dice Alberto, ¿no es cierto?, subvertir el estado actual de las cosas.
Y otra cuestión que como comunidad educativa yo creo que tenemos tendencia a la amnesia, ¿no? Es decir, la invitación sería un poco a cuando volvamos a cierta normalidad, no olvidarnos de lo que estamos haciendo, no olvidarnos de lo que ha pasado, no olvidarnos de que estamos construyendo en comunidad, entre pares, y mantenerlo, digamos. Yo creo que esta situación también nos invita a generar lazos, a generar espacios, a generar propuestas eh, que duda cabe, ¿no es cierto? Son novedosas, pero también son arriesgadas, ¿no? A lo mejor también ahí estamos haciendo apuestas. Sin lugar a dudas no sabemos muy bien cuál va a ser el fin, ¿no es cierto? Hacia dónde vamos muchas veces. Y eso quizás nos genera un poquito de incertidumbre, nos genera miedo, ¿no es cierto? El mismo Paulo Freire también nos habla del miedo como un catalizador también de la acción, ¿no es cierto? Entonces, un poco trabajar en esas orientaciones. No sé, yo no veo ninguna mano levantada en la opción participantes, quienes están en estos momentos escuchando, quienes han escuchado a Tamara y Alberto, levantando la mano en la opción participantes del Zoom, de la plataforma que estamos ocupando, ¿no es cierto? Ustedes pueden ir pidiendo la mano. Yo no veo por el momento ninguna mano levantada, tampoco ninguna reflexión o pregunta en el chat. Y, y la idea es comenzar con el diálogo y la conversación, digamos. Sergio Toro comenta en el chat, ¿no es cierto? Creo que no entendemos bien el aprendizaje. Damos por hecho ciertas bases y teorías, pero no hemos indagado en ello. Ahora sí ha levantado la mano. Vamos a esperar, Sergio, antes de darte la palabra, si es que se suman algunas manos más levantadas y así damos una secuencia de diálogo, cosa de que después podamos seguir interactuando con Alberto y Tamara. Así que animarse ahí a preguntar, a reflexionar, a comentar, a contar experiencias. Yo creo que sería súper interesante también para Tamara, ¿no es cierto?, llevarse y Alberto algunas experiencias de colegas, de compañeras, compañeros que están participando de este conversatorio. Con el profesor Rodrigo Hidalgo escribimos un texto que está publicado en la página web de nuestra facultad, ¿no es cierto?, en la cual damos algunas recomendaciones en torno al trabajo virtual, particularmente para la docencia universitaria, pero que muchas de ellas quizás son trasladables también a la educación escolar. Y una de ellas precisamente tiene que ver con el tema de generar comunidades de aprendizaje, ¿no es cierto? No hacer trabajo aislado, eso quizás fue un error en el comienzo de este trabajo durante la pandemia. No pensar que vamos a hacer docencia virtual, la escuela no se traslada a la casa, ¿no es cierto? Eso es un tema también que hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Es un gran peligro, comparto con Alberto esa afirmación, escolarizar la casa, escolarizar incluso el barrio, ¿no? La comunidad fuera de la escuela creo que nos puede jugar una mala pasada. Bueno, parece que no, vamos a ver si la palabra o el comentario de Sergio anima a otros a comentar. Sergio, te doy la palabra, no sé dónde estás, no te veo por ahí. Paulo Contreras. Vale. Sergio y Paulo en ese orden y después Tamara y Alberto. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Tamara, por la presentación y por la provocación. Yo creo que a mí me llama la atención siempre que estos diálogos son tan forzados, ¿no? Lo digo porque también pasa cuando en la docencia universitaria. Decimos, mira, lo importante ahora es que dialoguemos y estamos todos de acuerdo y cuando comienza el diálogo es como súper difícil, súper complejo.
Y yo creo que precisamente porque una de las cosas que desde mi perspectiva ha mostrado, y estando de acuerdo con Karina Ochoa, el éxito del modelo social y económico, o yo diría existencial que tenemos hoy día, es precisamente nuestra falta de criterio o nuestra falta de sensibilidad comunitaria, o nuestro analfabetismo comunitario, diría yo, más allá de la condición ontológica de ser una especie social. ¿Sí? Pareciera ser que todo lo social huele a peligro, como dice la canción, es como extraño, es como ajeno. Tanto así que entendemos la educación, la confundimos con la instrucción. Tanto así que no entendemos que la educación es un proceso precisamente comunitario, no podría no serlo. Y los ejemplos están a la vista por todas partes, ¿sí? Cuando nos muestran los grandes éxitos, por ejemplo, Finlandia, Polonia, Singapur, etcétera, etcétera, tú empiezas a mirar los procesos sociales que ellos han vivido y te das cuenta de que no es posible hacer una educación sin, ¿no es cierto?, sin los procesos precisamente sociales, valga la redundancia, sin la vivencia específica de un proyecto político explícito de una sociedad, cuyos militantes primeros son los educadores y educadoras. O sea, nosotros, más que profesor, así en el sentido técnico de la palabra, yo para nada me siento interpelado por este proyecto político. Entonces, ¿cómo voy a ir a aplicar algo que yo sé como experiencia y como decisión que no tiene sentido? A no ser que me transforme, ¿no es cierto?, en un ser de alguna manera que es funcional en términos laborales, digámoslo, de alguna forma, en un técnico, donde tenga que renunciar a mi opción personal y tenga que negar mis condiciones y mis sentires, cosa que pasa en la escuela en general, ¿sí? Es decir, por las dinámicas no solo políticas, sino sobre todo ontológicas, es decir, cómo se está entendiendo. Disculpen que tengo que enchufar el computador, si no me voy a quedar hablando solo. Entonces, me refiero específicamente a que la escuela hace mucho rato que no se entiende como una manifestación primordial de la comunidad, sino un lugar donde niños y niñas van a buscar ciertas herramientas, comillas, que le permiten funcionar en un sistema. Pero no se tensiona la raíz de ese sistema. Y yo lo digo en términos muy simples, voy a tratar de ser lo más simple y concreto. Por ejemplo, ¿por qué la gente no guarda la famosa cuarentena? Yo creo que las dos razones son producto de la misma consideración. Por un lado, yo no puedo creer que mi comunidad me va a sostener. Estoy pensando en aquellas personas que necesitan y que si se quedan en la casa se mueren de hambre. Yo estoy seguro, si yo estuviera en esa situación, que no creo que la sociedad me va a sostener. No confío en la sociedad. Y por otro lado, los que sí tienen y se pueden quedar en la casa y no se quedan, sino que toman su helicóptero, sus autos, etcétera, salen porque están pensando en ellos mismos. Es decir, tampoco creen en la comunidad como una condición necesaria para su propio existir. Es decir, no entienden o no han sido educados o no han sido instruidos, por decirlo de alguna forma, muy apurada, en la condición básica que vivimos en una condición compartida. Es decir, el ser humano en tanto ser es un ser que vive en la compartanza, dicen los colombianos. Si eso lo sumamos a una noción extraña del aprendizaje, que nosotros pensamos que los aprendizajes son solo lo que ocurre en la escuela, pero si sabemos hace mucho rato que el aprendizaje es un fenómeno natural, lo sabemos, y que no puede ser inducido si es que no se da la confianza primordial o el estado, por así decirlo, voluntario de aquel que aprende. Eso también lo sabemos, hace rato. Entonces, pero nosotros omitimos esas dos cosas. Es como que los niños tienen que aprender. ¿Pero por qué tienen que aprender si van a un lugar que no necesariamente quieren ir en términos de aprender lo que los adultos les dicen, sino lo que ellos quieren vivir? Entonces, me parece muy interesante la propuesta de Tamara en términos de que empieza a constituirse otra dinámica en función de lo que nos une en tantos seres humanos que compartimos un espacio-tiempo. La pregunta es cuáles son los sentidos que están ahí, no solo desde los adultos, sino básicamente de aquellos que supuestamente están en un proceso formativo. Sí, digo supuestamente porque los adultos sabemos que también siempre estamos aprendiendo, sobre todo de los niños y niñas. Entonces, lo que yo quería decir es que, para terminar, ¿sí? Vale. Es que quizás lo que
corresponde preguntarnos a nosotros que estamos acá, en otro lado de la pantalla, si realmente entendemos lo que significa aprender y si realmente entendemos que el proceso educativo es de suyo un proceso político. No hay nada más político que lo educativo. Entonces, no hay nada más comunitario por lo mismo. Hasta ahí nomás. Gracias. Gracias, Sergio. Paulo, antes de darte la palabra, disculpa, voy a leer, hay varias intervenciones en el chat. Las voy a pasar rápido. Hay varias para Tamara, principalmente, ¿no es cierto? Que le piden dar algunos ejemplos del proyecto colaborativo de la escuela. ¿Cómo verifican en la escuela de Renca si los estudiantes aprenden realmente? Bueno, Tamara, tú las puedes mirar también ahí en el chat. Gonzalo, la anterior fue de Tami. Gonzalo nos dice: lo que entendemos como aprendizaje en la escuela nos impide problematizar, por ejemplo, todas las injusticias en las que nos movemos. La racionalidad técnica lamentablemente nos mantiene cautivos con respecto de nuestros entornos. Camila Román dice: agradezco las experiencias compartidas, me parece interesante lo que expone Tamara, evidenciando que este proceso ha sido un cierto ensayo-error, pero que finalmente refleja la importancia de la práctica reflexiva en los docentes o en una planificación centrada en los estudiantes. Mónica Conejeros tiene una pregunta para Tamara. Después de Paulo, Mónica, si te parece, tomas la palabra. Y bueno, después se agradecen ambas perspectivas. Somos sistemas vivos como una pista de lo que puede ser. Bueno, ahí ustedes pueden ir. Hay una pregunta, dice: soy estudiante de pedagogía en historia, me gusta saber qué es el EPA y cómo se puede trabajar en torno a la educación en tiempos de crisis. Me gustaría que se profundizara, Valeria, ¿no es cierto? Dice: me gustaría que se profundizara en el peligro que existe en que la casa pueda ocuparse del aprendizaje de sus hijos e hijas, considerando este contexto y la concepción de guardería que ha adoptado el gobierno para con la escuela. Me parece que esa es más directa para Alberto, ¿no? Andrea Fideli también hace una intervención. Construyendo nuevas experiencias de aprendizaje. Bueno, ahí la voy a creo que con esto ya se ha ido complejizando la conversación. Paulo, por favor, para que podamos darle la palabra a Tamara y Alberto, considerando los tiempos. Gracias. Gracias, ¿se escucha? Sí. Vale. Lo del helicóptero probablemente Sergio lo decía porque yo ando acá, pero es un dron, no es un helicóptero. Bueno, gracias efectivamente por la oportunidad, Tamara, Alberto, más que gusto de verte, Alberto, amigo. Yo lamentablemente tengo que hablar de didáctica universitaria porque es una preocupación en la urgencia en la que estamos. Lo digo lamentablemente porque efectivamente hay una riqueza, digamos, en el mundo escolar que probablemente, esa es mi percepción, en la educación terciaria no la tenemos. Parece ser mucho más interesante esa conversación con un niño de 5 años, digamos. A mí me pasa todos los días acá, conversaciones más interesantes que muchas veces las que tenemos en la universidad. Y a propósito también me surge esta pregunta por la intervención de Sergio en el chat en torno a cómo efectivamente los disciplinamientos nos van coartando en la reflexión didáctica. Y dado que en la universidad hemos discutido ya, yo mismo he planteado que hay una oportunidad de discutir sobre didácticas universitarias a propósito de esta pandemia, me pregunto yo si efectivamente esa carencia en formación nos podría jugar a favor inclusive de hacer una reflexión en la universidad, si efectivamente podríamos, y una pregunta abierta, digamos, tal vez es más dirigida a Alberto por lo que señaló, si es que efectivamente el no estar formados la gran mayoría de los que estamos acá en la universidad con didácticas en particular, digo, formación pedagógica, podría de alguna manera permitirnos tener un poquito más de juego en un ejercicio, no sé si más flexible podríamos señalar para afrontar los desafíos que requieren mucha innovación, fundamentalmente organizacional. Eso nomás. Gracias.
Sí, Tamara, no sé si podemos redondear alguna reflexión en torno a lo que se ha preguntado, a los comentarios, y luego Sí. Alberto. Súper. Mira, respecto del trabajo colaborativo, yo un poco les mostraba este ciclo, bueno, he tratado de instalar desde el comienzo del proyecto la idea de trabajo colaborativo, en función de objetivos bien concretos. Ahora, en este periodo de pandemia, hemos logrado hacer como una especie de circuito, ¿no? Para poder organizarnos para los próximos proyectos, porque los proyectos que vamos haciendo son bien acotados, porque entendemos que las actividades que mandamos para el hogar tienen que ser muy acotadas, porque no tenemos a los niños en el aula, sino que tenemos a las familias colaborando en esto, entonces no podemos hacer grandes cosas. Entonces hemos desarrollado ahí un circuito de trabajo en que son los ciclos, los subciclos, los que definen un proyecto y van articulando asignaturas y actividades de sus asignaturas en función de ese proyecto específico que se va haciendo. Entonces, bueno, ahí yo les mostré algunos ejemplos. Y en un ciclo de trabajo en que se diseña, luego se aplica, se retroalimenta y luego se reflexiona en torno a eso, a esos resultados, y también en el vínculo con lo pedagógico y curricular, que nos damos ese tiempo que a veces cuesta tanto dárselo en el tiempo escolar, en la escuela cuando está funcionando permanentemente. Respecto de cómo verificamos el aprendizaje, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el aprendizaje no solo ocurre en la escuela, ocurre en todos lados, y en el contexto familiar también ocurre. Y como bien decía Alberto, ese aprendizaje y esa experiencia del niño en su hogar es algo que no hemos valorado como debiera ser, y hoy día la pandemia nos ha dado esa oportunidad también, ¿no? De revalorar ese aprendizaje, esas experiencias que los niños están teniendo. Entonces, todo lo que hemos ido proponiendo en este periodo tiene ese escenario, ¿no? El escenario de la casa, el barrio, el COVID, que también hemos abordado mucho ese tema, la familia, la receta, en fin. Ahora, hemos visto a nuestros estudiantes mucho más motivados con los trabajos, a pesar de que en la medida en que la situación de crisis aumenta, la conectividad también se va viendo más impactada. Entonces, no podría yo hoy día decir, son muchos más los niños que hoy día están trabajando, no tenemos ese dato todavía, pero sí lo que podemos decir con certeza es que tenemos muchas más evidencias de ese aprendizaje, porque en la lógica de proyecto los niños tienen que documentar lo que hacen. Entonces hemos recibido muchas más fotografías, imágenes, trabajos que los niños han ido implementando. Y respecto de las expectativas, que yo creo que es súper importante eso, para nosotros en la escuela tenemos la convicción, y así se lo hemos transmitido a nuestras familias, que los responsables del aprendizaje escolar somos los profesores y las profesoras en la escuela. En la familia, con la familia se puede continuar, se puede reforzar, se puede colaborar, pero somos los profesores y las profesoras los que tenemos la misión de que los niños aprendan lo que el currículum dice, ¿no? Entonces, en el momento en que regresemos de la pandemia, nosotros vamos a tener que hacernos cargo de aquello que se pudo y aquello que no se pudo en este periodo. Por ahora, nuestro principal desafío es mantener al niño y a la niña motivada con el aprendizaje y en vínculo con la escuela. Que lo pase bien, que él sienta que las actividades lo estimulan, ojalá lo puedan conectar con algunas situaciones que les vamos proponiendo, pero que mantenga esa motivación, porque tenemos el temor, que es un temor fundado porque ha ocurrido en otras experiencias en otros países, que a propósito de la pandemia el tema de la deserción escolar sea muy alta y la desconexión finalmente de la escuela sea muy alta, y aparezca con mucha más fuerza estas ideas que ya estaban bastante desinstaladas a lo mejor acá en Chile respecto de para qué la escuela, si justamente lo que se decía anteriormente, el niño puede seguir aprendiendo en la casa. Entonces, lo que nos interesa en este periodo es mantener la motivación por el aprendizaje, que el niño disfrute lo que esté haciendo junto a su familia, que no sea la actividad pedagógica una excusa o un foco de estrés o de maltrato, ¿no? o de tensión en el hogar, sino que sea un espacio que se disfrute con la familia y que se mantenga la conexión y el vínculo con la escuela. Luego, cuando volvamos, vamos a ir retomando en la medida de lo posible. Y respecto del EPA, bueno, es la evaluación para el aprendizaje, que busca que se desarrollen experiencias de evaluación auténtica, con mucho foco puesto en la evaluación formativa, que para nosotros hoy día es la retroalimentación. Y eso también fue un gran aprendizaje que tuvimos, que
cambiar esta mirada de retroalimentar lo que el niño había terminado, que era muy poco además, o retroalimentar el proceso que va haciendo el niño, generando instancias ahí de conversación para saber en qué va, cómo va, le ha costado, no le ha costado, es un foco en, más formativo y en proceso. Eso. Disculpa, Tamara, se me fue darle la palabra a Mónica, que dijo que tenía una pregunta para ti. No sé, Mónica. Mónica Hola, buenas Conejero. tardes, aquí. Hola, sí, disculpa. Bueno, igual estuve como que estaba tratando de ver si dentro de lo que decía Tamara estaba la respuesta a mi pregunta, pero igual la voy a hacer, ¿ya? Ya. Bueno, en relación al contexto de tu escuela, es muy similar al contexto de la escuela donde trabajo yo. ¿Ya? Entonces, mi pregunta va en cómo han resuelto ustedes el lograr llegar a todos los niños, porque una cosa, este proyecto que ustedes están generando, que se basa en la elaboración de proyectos, ¿verdad? Que me encanta, esa manera de trabajar con los niños también, esta lógica de ir como transitorio, ¿cierto? De retroalimentar el proceso más que el resultado final. Entonces, y mantener este vínculo, ¿cómo han logrado o qué estrategias han utilizado o han tratado de implementar hasta la fecha de mantener este vínculo y esta conexión con las familias, que es fundamental en este momento y es la base para poder lograr llegar a los niños, ¿verdad? Esa es mi pregunta como súper concreta. ¿Qué estrategias han utilizado? ¿Qué han visto con el pasar del tiempo? ¿Qué resultados han tenido? ¿Cuáles no les resultaron definitivamente? Porque no todos tienen la misma conectividad. O sea, una cosa es que propongamos proyectos, ¿verdad? O diferentes dinámicas de cómo llegar o contener en este momento y de enseñar a través de a lo mejor dinámicas un poco más distintas y no tan estructuradas como una guía de trabajo, etcétera, sino que cosas más concretas, dinámicas y más contextualizadas. Pero ¿cómo lo han hecho con estos niños que a lo mejor no tienen computador, no tienen conectividad, no tienen internet, no tienen un teléfono, o el papá tiene que salir a trabajar, como decías tú, y llega muy tarde en la noche? ¿Cómo han logrado resolver esa situación? ¿Lo han podido resolver? ¿Todavía están viviéndolo? Eso me gustaría escuchar de tu experiencia, que al parecer vas un poquito más adelantada que nosotros. Así que O sea, yo creo que con dolor te tengo que decir que nosotros hemos asumido en la escuela que hay un porcentaje de niños a los que probablemente nos va a costar más llegar. Y eso hay que asumirlo también porque tiene que ver con una condición estructural que tiene nuestro sistema y que es la que también hay que transformar. Entonces, creo que hay familias que están en una situación de extrema pobreza, que se han conectado con nosotros igual. O sea, hemos podido mantener la conexión telefónica con casi todas las familias. Nos podemos comunicar con ellos por teléfono o nos vemos cuando se entregan las canastas de Junaed. Con eso, yo diría que el 96%, 97% de nuestras familias hemos podido comunicarnos. Pero eso no es lo mismo respecto de la cantidad de niños que han podido trabajar en las experiencias que les hemos propuesto. Allí disminuye la cantidad, efectivamente, porque hay familias que están viviendo situaciones muy difíciles, que están con el COVID, que viven hacinadas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer ahí es también tranquilizar a esas familias y decirles lo que yo les decía, o sea, vamos a hacerlo en la medida de que se pueda. Si usted siente, mamá, que esto la tensiona, que hay otras prioridades hoy día, no se preocupe porque cuando volvamos a la escuela vamos a retomar todo esto y vamos a poder seguir avanzando. Pero yo creo que eso a las familias, para ellos también es tranquilizador, así nos han dicho, esperan esa palabra y también pone el foco en lo que yo decía, finalmente el aprendizaje escolar es responsabilidad de los profesores y las profesoras en la escuela y en el hogar lo que se vaya complementando. Ahora, si comparamos el primer momento con el segundo momento, efectivamente las actividades que hemos ido diseñando en estos proyectos interdisciplinarios, muy motivadores, entretenidos, han logrado que los chiquillos se motiven más y manden más trabajo y los vemos más activos. Pero siempre va a ser al grupo que tiene conexión, pero nosotros aquí hemos trabajado con el WhatsApp, que yo creo que es lo que es común a las escuelas públicas sobre todo. Entonces diseñamos todas las actividades en Word, de modo que el niño pueda mirarlo desde el teléfono del apoderado o pueda
eventualmente responder en su cuaderno o responder en el Word si es que tiene el computador. Entonces, dando esas dos posibilidades, pero en formato de WhatsApp. Entonces, con videos muy cortitos, que ojalá no sean de YouTube, porque YouTube ocupa datos, con videos más cortitos, con saludos muy concretos de profesores y profesoras y que les explican más o menos lo que tienen que hacer para mantenerlos motivados. Entonces, diversificando también la actividad, porque eso incluye audios, incluye videos, incluye de elementos para que ellos puedan escribir y que puedan desarrollar materiales con materiales que están en el hogar. Entonces, por ejemplo, los niños de primero y segundo hicieron un proyecto muy bonito en el proyecto anterior, que fue la musicalización de un cuento. Entonces, junto con la familia tenían que, lo modelaron, los profesores y profesoras hicieron uno, se los mandaron, un cuento que va contando un relator, pero que va también relatando sonidos con materiales del hogar. Entonces los niños tenían que reproducir también su cuento con sonidos del hogar. Entonces hacían sonidos con las botellas, con los tarros, y eso lo mandaban de vuelta. Entonces el trabajo ya no era una cosa que tenía que ser impresa, sino que era un audio que tenían que hacer con la familia. Entonces yo creo que la diversificación en este sentido es súper importante porque otorga más oportunidades para que los niños puedan demostrar que van aprendiendo en esto que yo les decía, muy acotado, en experiencias muy acotadas que buscan por sobre todo la motivación y la conexión con el aprendizaje. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Alberto, después vamos a ver si alcanzamos a leer los mensajes que están en el chat en honor al tiempo. Alberto. Okay. Ya, Marcelo, mira, lo primero, yo quiero partir con una confesión. Y la confesión es que no me cabe ninguna duda que el planteamiento de Tamara tiene mucho más sentido y mucha más pertinencia en todo este contexto por algo muy particular. Y es porque Tamara está, como se dice vulgarmente, donde las papas queman, mientras yo estoy sentado en mi casa y dedicándome a leer y escribir lo que me da la gana cuando quiero y cuando puedo, ¿vale? Entonces, hecha esa confesión, Tamara, y ese agradecimiento también, eso también me permite a mí decir lo que yo quiera, porque no importa, ¿vale? Puedo responder a las preguntas conforme yo vaya queriendo hacerlo. Y quiero partir con una reflexión. Hay un epidemiólogo, yo digo que muy crítico, él no se denomina así, en la Universidad del Paraíso, que desde que empezó la pandemia, viene diciendo que ojalá no se dicte cuarentena en la región de Valparaíso. Y su argumento es muy simple, finalmente no lo consiguió porque se nombró. Su argumento es muy simple, el 70% de la población no se puede quedar en la casa. Por lo tanto, la obligación a que la gente se quede, lo único que va a conseguir es que los contagios sigan aumentando al interior de las familias. ¿Vale? Es bien interesante. ¿Y por qué hago esa reflexión? Porque, por dos cosas. Una, porque su propuesta es que lo que debiéramos hacer es un control comunitario de propagación del virus. En términos generales, yo no estoy hablando en términos epidemiológicos, ¿ok? Pero mete el tema de la comunidad como manera de abordar este problema. Y la segunda reflexión es que yo creo que tenemos que asumir que no vamos a llegar. Las escuelas no llegan a ese porcentaje de la población que no quiere, por más esfuerzo y por más buena onda y por más simpáticos que seamos o sean los profesores y profesoras. No llegan. Y por lo tanto, esos niños y esas niñas no pueden acceder a esas experiencias, buenas o malas, que le podamos ofrecer. Porque eso es importante, y ahí lo enlazo con uno de los temas que yo planteé. Porque a la vuelta de toda esta situación, si no asumimos que eso es así, no tengo ninguna duda de que vamos a volver a la normalidad más perversa que podamos tener. Y que tiene que ver con lo que estaba ocurriendo, que es que ese 70% sigue sin poder acceder a aquello que creemos que hay que acceder. Por lo tanto, cuando yo planteo la transgresión de las normas instituidas, tiene que ver específicamente con eso. Y ahí me engancho de una pregunta, que es la pregunta de cómo verifican los aprendizajes. Los aprendizajes no hay que verificarlos. Yo sé que esto suena feo, pero no hay que verificarlo. Por eso cuando yo decía el peligro de convertir la familia en la escuela, es que finalmente la familia vamos a tener que verificar los aprendizajes. Es decir, nos vamos a sentar a la mesa y vamos a decirle al niño, ¿tú aprendiste? No, ¿cómo? ¿Desde cuándo en la familia eso ha ocurrido? En la familia lo que se pregunta, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ves? ¿Qué te cuesta más? ¿Qué te cuesta menos? ¿Qué te apasiona? ¿Qué no te apasiona? Y eso yo creo que es algo que debe copiar la escuela.
La lógica de verificar los aprendizajes es una mentira. Los aprendizajes no se pueden verificar. No se pueden verificar. Hay un estudio muy antiguo, tiene 20 años, de un profesor de la Universidad de Málaga que hizo clases en primer año. Y a los estudiantes que obtuvieron los mejores resultados de primer año, cuando terminó en quinto año de la carrera, les puso exactamente la misma prueba. Todos suspendieron. Todos. Es decir, si eso es verificar los aprendizajes, yo creo que estamos equivocados. Uno lo que puede hacer es acompañar a los niños y las niñas para ir viendo cómo van desarrollando esos aprendizajes, de eso no tengo duda. Pero la verificación nos lleva a una perspectiva que tiene que ver con lo que planteaba de la cuarentena, que es que siempre copiamos otros modelos y los traemos acá. Yo creo que esta crisis nos tiene que servir para sentarnos juntos y decir, bueno, ¿qué mierda queremos para nuestro país? Y entonces ahí el profesor adquiere una connotación política muy fuerte, porque no va a reproducir lo que dice otro, sino va a ser el actor principal, junto a los niños y las niñas, en la construcción de este modelo. No he escuchado, o he escuchado muy poco, a los niños y las niñas en esta pandemia. Las preguntas que yo les he hecho a los niños, a los míos, a mis hijos me refiero, y a otros niños y a otras niñas, me llevan a otro lugar. Lo que más les gusta a los niños y a las niñas de esta situación, y lo digo así porque así lo he trabajado, es comer comida que hace papá o mamá y cocinar con papá o mamá. Eso es lo que les apasiona a los niños. ¿Qué les apasiona? Estar más con la familia, jugar más y dormir más. Esos son los 4 aspectos principales que yo he destacado. Entonces tenemos que hacer una escuela donde la gente coma, donde la gente cocine, donde la gente duerma y donde la gente esté junto a los otros. ¿Qué es lo que odian de esta pandemia? El no poder ir al colegio. Eso es muy interesante. Es decir, a pesar de todo, los niños sí quieren, lógicamente quieren ir al colegio. ¿Por qué? Porque ahí están con sus amigos. Porque porque ellos dicen que una de las cosas que quiere terminar es poder tocar, porque todo el mundo les está diciendo que no toquen nada, que lávense las manos, etc. El no poder jugar en el recreo es algo que echan de menos. El no poder estar con los profesores, y eso es muy interesante. Es decir, los profesores se constituyen en la compañía. Por eso son importantes los profes, no por las matemáticas, no por el lenguaje. Entonces, démonos cuenta que tenemos que dejar de obsesionarnos con esos aprendizajes que están muy bien para las pruebas, pero que no son la vida de los niños y las niñas. Entonces, ojalá que ya nos demos cuenta después de esta situación que los aprendizajes son la excusa para estar con la gente, para querernos, para abrazarnos, para preguntarnos, para incentivarnos juntos a aprender, pero no para volver a la misma dinámica. Entonces, en ese sentido, por eso yo planteaba el peligro de escolarizar la familia. No porque yo le tenga miedo a que la familia nos hagamos cargo del aprendizaje, sino porque podemos incluso hasta transformar la familia en otra cosa, y ahí está el peligro. Y a partir de lo dicho, yo creo que es interesante lo que plantea Paulo, y que a mi modo de entender tiene relación con lo que nos ocurre cuando conversamos genuinamente con los niños. No cuando conversamos en términos de verificación de aprendizajes, sino cuando conversamos ellos nos sorprenden. Entonces, cuando conversamos con colegas que no están especializados en la didáctica, que no están especializados en la educación, sino de otras áreas, de verdad estamos conversando, nos damos cuenta que ellos son capaces de sorprendernos con reflexiones sobre lo educativo que nosotros no habíamos hecho. Porque nosotros, y yo ahí me siento alguien que está sentado en un escritorio, por lo tanto tampoco le doy mucho valor a las cosas que pienso, pero estamos totalmente escolarizados. Es decir, nosotros mismos los que nos dedicamos a formar a los profesores estamos escolarizados y somos los primeros que le estamos diciendo a los chicos y a las chicas que se dediquen a hacer lo que todo el mundo sabemos que no tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, Pablo, yo creo que es interesante y es muy enriquecedor que sí, que ojalá la reflexión sobre la didáctica universitaria se abra, no solo a los supuestos especialistas, sino a todo aquel que encarna una experiencia de relación didáctica con los otros o las otras, aunque se dedique a estudiar la física cuántica. Eso puedo decir, Marcelo. Bueno, estimadas y estimados, estamos en el tiempo que le habíamos previsto para esta actividad. En el chat se han manifestado varias opiniones, varias reflexiones en torno a las temáticas que se han planteado.
Por ejemplo, Yesenia le pregunta a Tamara si es que ellos reciben practicantes de pedagogía o si trabajan con practicantes de pedagogía, porque claro, ahí hay un tema que para nosotros en la formación inicial ha sido crítico, ¿no? Cómo hacer esas prácticas profesionales en este contexto, ¿no? O también en qué medida aportan a la formación también inicial las escuelas, digamos, y estos modelos innovadores o nuevas propuestas educativas, porque finalmente también los estudiantes de práctica terminan haciendo práctica en colegios que los invitan más bien a seguir la tradición, ¿no? Y no tanto a generar propuestas innovadoras. En fin, hay otras temáticas. Bueno, Valeria, ¿no es cierto? A propósito de lo que señalaba Alberto, nos plantea que claro, que en contextos donde hay niños y niñas violentados, es un poquito complejo, ¿no es cierto?, la realidad, la diversidad de las realidades, ¿no es cierto?, en los hogares de Chile y el mundo en general, ¿no es cierto? Efectivamente, ahí me imagino que en las escuelas han tenido también que relacionarse con esos entornos donde las familias no son lo que uno idealmente piensa, ¿no? En fin, creo que ha sido una conversación y un debate muy enriquecedor. Creo que nos vamos siguiendo la lógica de Alberto con muchas preguntas y eso es una cuestión también importante, que estos espacios sean espacios también para generarnos esas inquietudes. Nosotros como Facultad de Filosofía y Humanidades y el programa de formación inicial docente, estamos con una propuesta de vinculación directa, recíproca, con las y los profesores de los establecimientos educacionales, principalmente de la región de Valdivia, que es donde nosotros estamos territorialmente situados. Por eso también ha sido interesante invitar a Tamara, ¿no es cierto?, de Santiago, ¿no es cierto?, que nos muestra también una realidad donde hay un poquito cosas avanzadas. Ellos han empezado, ¿no es cierto?, con procesos de cuarentena anteriores a nosotros. Si bien la suspensión de clases fue nacional, acá en Valdivia se dejó de ir a clase o se cerraron las escuelas casi en el mismo periodo o en el mismo día, ¿no es cierto?, el 18 de marzo, ¿no es cierto?, 17 de marzo, algo así, ¿no es cierto?, que fue en el resto del país, o un poquito, o la semana anterior, ya no lo recuerdo bien. Creo que esa fue la fecha en que se cerró la universidad. Así que, nada, disculpen las palabras, las cosas que no pude leer en el chat. El video va a quedar disponible en la página web de nuestra facultad para que ustedes lo puedan también descargar o mirar. De hecho, este conversatorio se ha transmitido en vivo también por YouTube, me parece, ¿no? O Facebook, alguna de estas dos plataformas que permite la plataforma Zoom, y por lo tanto va a estar disponible en las redes sociales para que lo puedan compartir. Gracias a todas y a todos los asistentes, y abro el micrófono para Alberto y Tamara para que se despidan de los asistentes. Yo me despido de ustedes y me despido de todas y todos agradeciéndoles nuevamente la participación. Alberto, Tamara. Sí, muy breve. Yo de todo corazón, la gente que sabe, que me conoce, que de haber estado ahí viviendo en Valdivia, sabe que para mí siempre es un tremendo placer y una emoción muy fuerte estar ahí, aunque sea a través del Zoom. Finalmente es lo que nos va quedando. Así que agradecerles profundamente, pedirles disculpas por cualquier barbaridad que haya podido haber dicho y mandarle un abrazo tremendo a todos y a todas. Gracias. Sí, yo igual agradecer el espacio. Habían hartas preguntas interesantes ahí para conversar. Ahí les anoté mi correo por si quieren compartir alguna de esas experiencias. Las podemos tratar de ver por ahí, algunas preguntas a propósito de que en Santiago hemos ido avanzando a lo mejor
un poco más rápido y hay errores que ya cometimos allá, que no hay para qué seguir cometiéndolo, entonces que podamos ir comentándolo ahí, y muchas gracias por la conversación.